Me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a nuestro Salvador Jesucristo y vi imposible perderme. Bienvenido a tu programa Clases Bíblicas. Es grato para nosotros saludarte en nuestro programa Clases Bíblicas con propósito. Te saluda tu servidor Giovanni Triana y como es de costumbre, como es de casa, nuestro gran amigo, colaborador y orador Miguel Florido. Dios le bendiga. Giovanni, gracias una vez más, primeramente a Dios porque nos da la oportunidad de una vez más grabar este hermoso programa con el propósito de llegar a todos los hogares. Amén. No olviden suscribirse al canal. Es fácil, solamente haz clic ahí donde aparece en la pantallita esa campanita, queda suscrito y comparte este video porque de seguro es un mensaje que puede ser tu hijo, puede ser algún familiar, tu amigo, que necesita oírlo y aceptar el mensaje divino. Vamos a orar porque es necesario, antes de abrir la palabra de Dios, pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Así que, hermano Miguel, tenga la amabilidad y tiene esa hermosa oración que nos comunica con Dios. Claro que sí, así que a todos los invito para que inclinemos el rostro y oremos. Amén. Maravilloso, eterno y buen Dios. En este momento, Señor, damos gracias por un día más de vida. En este momento nos disponemos a estudiar y meditar en tu palabra. Pedimos una bendición especial para nosotros en este lugar y para todas las personas que nos ven a través de sus pantallas. Permite que tu Santo Espíritu sea sobre nosotros y que sea abierto nuestro entendimiento, que podamos entender y comprender cada vez más tu santa y divina palabra. Amén. En Cristo Jesús lo pedimos y lo rogamos todo. Amén. Amén. Bueno, hoy quiero, Giovanni, mostrarle a la gente realmente algo fantástico. Y creo que todos en algún momento hemos caído en ciertos errores. ¿Qué clase de error vamos a ver hoy? Cuando alguien comete un error, ¿qué es lo primero que hacemos? Señalar. Bueno, señalar, ¿cierto? Juzgar, porque, bueno, eso es como lo más normal hoy en día, ¿cierto? Tristemente. Pero, ¿y qué pasa cuando nosotros cometemos el error? ¿Sí? Nos gusta que nos juzguen, nos gusta que nos señalen. Así que hoy vamos a aprender de la misericordia de Dios. Amén. Que Él no juzga, ¿cierto? Pues de una manera inmediata, Ajá. ¿cierto? Pero que no señala, sino que da oportunidades. Y hoy Amén. quiero que aprendamos a dar segundas, terceras, cuartas y las oportunidades que sean, así Que como sean Dios las necesarias. tiene con nosotros. Muy bien, así que los invitamos a que vayan a la palabra de Dios y busquen el libro de San Lucas capítulo 13. San Lucas capítulo 13, versículo 6 en adelante. Vamos a tratar San Lucas 13, 6, 7, 8 y 9. Tiene como subtítulo Parábola de la higuera estéril. Así que acompáñanos. Dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Bueno, hay que entender que una parábola no enseña una doctrina, Sí. sino una parábola es algo que nos lleva a reflexionar, a hacernos entender cuál es el camino que quiere realmente Dios, ¿verdad? Así que está hablando acerca de la higuera. Dice que este hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué pasó? Y nunca halló fruto.
Cuando nosotros analizamos, vamos a colocar un ejemplo. Tú tienes un jardín y coloca la higuera, coloca este árbol y tú vas a recoger el fruto y de repente miras de lejos que está frondosa, pero en realidad cuando te acercas, pues lo que tú más anhelas es, si lo colocamos literalmente, lo que más anhela es coger un fruto y alimentarse de eso. Cuando no ve el fruto, ¿qué sientes? Estamos hablándolo en la manera literal. ¿Qué sentirías? Pero sabemos que esto tiene una simbología. Y ahorita en el transcurso de versículo por versículo vamos a mirar la simbología que tiene esta pequeña parábola. Pero entonces yo le hago la pregunta, tú vas cansado, tienes tu árbol, lo ve que está frondoso, te acercas, pero no ve fruto. ¿Cuál sería su reacción? Decepción. Absoluta. Decepción y tristeza, porque si lo plantees con un propósito de que supla necesidades, Ajá. y al no suplirlas, pues decepción absoluta. Así es. Dijo usted, es simbología, ¿cierto? Sí, claro. El Señor que sí. que cuando daba una parábola era porque quería hacer entender a un grupo de personas, ¿cierto? Una verdad. Así es. ¿Cierto? Cuando nosotros nos devolvemos a ese mismo 13, pero desde el 1 hasta el 5, nosotros podemos entender allí que lo que yo decía al comienzo, ¿cierto? Cuando una persona cae, ¿cierto? Y la juzgan y la condenan, nosotros en ocasiones sentimos alivio, ¿sí? Pero el Señor está diciendo, así no es. Realmente hay segundas oportunidades para las personas y yo les voy a enseñar cómo se debe hacer. Y empieza entonces a darles este ejemplo a través de la simbología de esta parábola. Entonces cuando nosotros empezamos a mirar, dice, un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Cuando habla de ese hombre, entonces nos vamos a referir a Dios. Así es. A Dios. Dios es el dueño de todo, ¿cierto? Entonces este hombre es Dios. Ahora dice que tiene una higuera, quiere decir que esa higuera somos nosotros. Ya todos está mirando, los hombres. ya estamos entrando a la simbología de Claro la que parábola. sí, claro que sí. Y entonces esta higuera somos nosotros, Así ¿cierto? es. ¿Dónde estamos plantados? Pues si habla de una viña, quiere decir que estamos plantados en el planeta Tierra. En el planeta Tierra. Aquí donde vivimos es la viña. Así y es. aquí todos somos higueras, Ajá. ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta en el transcurso de la explicación qué clase de higuera queremos ser, ¿cierto? Pero aparte de eso, entonces dice él que tiene plantada allí en su viña una higuera y dice, y vino a buscar frutos y no halló. Quiere decir que entonces el Señor vino, ¿cierto?, a buscar frutos y no los halló. Y entonces, si usted me hacía la pregunta, pues decepción absoluta siento yo. ¿Qué es lo que va a sentir entonces Dios? ¿Cuál es el sentimiento que Él va a tener? Entonces realmente nos damos cuenta que cuando nosotros buscamos es porque hay una necesidad. Uh-huh. ¿Sí? Usted decía, puede ser una necesidad física, que cuando yo busco de un árbol los frutos del árbol, pues entonces porque tengo una necesidad física que es hambre. Sí, ¿cierto? claro. Pero había una necesidad allí mucho más importante. Y yo quiero decirle, Giovanni, ¿con qué propósito estamos en esta viña? Porque el Señor vino a buscar frutos de nosotros. ¿Qué clase de frutos debemos entonces estar dando? ¿Con qué propósito el Señor nos plantó aquí? Si un árbol, ¿sí? Y vuelvo al ejemplo que usted dio, si un árbol, ¿cierto? El propósito de él es suplir la necesidad con sus frutos, quiere decir que nosotros debemos suplir la necesidad de las demás personas a través de lo que nosotros damos. Pero entran preguntas entonces, ¿estamos dando frutos? Muy bien, ahí ya usted está mostrando la simbología, nosotros la higuera, la viña, el planeta Tierra, y pues obviamente Dios, el que visita la viña, el dueño de todo, pero habla acerca de frutos. Recordemos también en forma literal de que esta parábola fue dada con un propósito a la nación judía, sí, ¿verdad? Y también pues a la nación, a toda la tierra, ¿verdad? Pero el propósito era la nación judía. Vino, claro, señala cuando el Señor vino, se encarnó
y tristemente esta nación lo rechazó y ahorita Así lo es. vamos a ir mostrando a la luz de la Biblia. Pero quedémonos un poquito acerca de frutos. A la luz de la Biblia hay dos clases de frutos: los frutos del Espíritu Santo y dar frutos de compartir el Evangelio y llevar personas a los pies de Cristo. Eso me muestra a mí la palabra de Dios. O sea, un fruto lo lleva a dar otro fruto. Sí, sí, claro. Oiga, interesante lo que dice, porque realmente dice que esta higuera es representativa lo que es allí en estos países, porque da dos frutos al año. Dos frutos al año. Interesante, así ¿no? es. Sí, brotan los higos y al año da dos frutos. Pero ¿qué clase de frutos? Bueno, vamos a mirar que hay una clase de frutos, parafraseando lo que el Señor les dijo: ir y predicar este evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una clase de frutos, llevar personas A los pies de Cristo. Pero hay una clase de frutos que el Señor, que yo creo y pienso y estoy seguro que es el primer fruto que nosotros debemos tener. Estos son los frutos de Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Mira lo que dice Miguel: pero el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado con sus pasiones y sus deseos, los deseos de la carne. Entonces, cuando yo me acerco a Cristo, yo tengo que comenzar a dar frutos de que me enamoré del Señor, porque Dios hizo todo por mí, y mi carácter tiene que ir siendo semejante al de Cristo. Cuando comienzo a dar esos frutos, las personas ven eso en mí. Oiga, usted es diferente. ¿Dónde va? Y uno, bueno, muchas personas dicen: yo voy a la iglesia y amén por eso. Pero yo creo que la palabra perfecta es: yo simplemente voy a Cristo y Él es el que está haciendo esa reacción en mí. Entonces vemos que planta la viña, va a buscar frutos, y en el pueblo, en la nación judía, cuando Él se encarna, no ve ni lo uno ni lo otro. ¿Cómo están sus frutos, Miguel? No, y es duro dar esos frutos. Sí, porque claro. los frutos que usted comparte allí en Gálatas, pues creo que en ocasiones los damos, pero como que todavía están verdes. Sí, y hay que empezarlos a madurar. Sí, porque hablamos del amor, hablamos de la paciencia, tolerancia, que hoy en día nadie tiene tolerancia por el otro, ¿cierto? Si nosotros vamos a hacer un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo, vamos a dejarlo ahí, vamos a ir a Transmilenio, que en ocasiones hemos ido y nos ha ido muy bien, nos hemos sentido muy bien allí. Amén, sí. Pero nos damos cuenta cómo se atropella el uno con el otro, ¿cierto? Se insultan. Ajá. Entonces, esos frutos no son los que el Señor desea que nosotros demos. Entonces, realmente, si los llevamos a la nación judía, pues Él se encontró que ninguno de esos frutos estaba. Simplemente había apariencia de frutos, ¿cierto? Triste. Y ahí es donde usted me preguntaba, y si usted se acerca y no encuentra nada, ¿qué hay? Decepción. El Señor lloraba por esa nación. Claro. ¿Y será que hoy llora por nosotros? Claro que sí, porque lo que usted decía es muy cierto, y tú que nos estás viendo por medio de las redes sociales, hazte una evaluación, igualmente yo, igualmente Miguel, todos. En ocasiones somos amorosos, pero en ocasiones no lo somos. En ocasiones somos pacientes, en ocasiones queremos todo a la ligera. Pues, Giovanni, la Biblia dice que cuando usted ama a una persona que lo ama, pues eso no tiene relevancia. Lo interesante y lo bonito de esto es amar al que no lo ama. Esa es la regla de oro, el peldaño más alto de la escalera. Seguimos avanzando, versículo 7. Y dijo al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no hallo. Córtala, ¿para qué inutilizar también la tierra? Yo realmente, mirando la simbología de esto, pues aparece entonces ahora otro Héctor, ¿sí? Y es un administrador, porque es el viñador. En este caso entonces es Jesús,
¿cierto? Hablamos de Dios como dueño de todo, ¿cierto? La tierra como la viña y la higuera somos nosotros, pero ahora aparece el que cuida la higuera, el que cuida entonces la viña, y es Cristo Jesús. Pero ¿sabe realmente qué es lo que me causa aquí curiosidad? Que le dice, he venido ya 3 años seguidos. 3 años. ¿Sí? 3 años seguidos. Y quiere decir que si la higuera daba 2 frutos al año, entonces vamos a decir que la visita la hizo constantemente, año tras año. Si son 3 años, ¿serían cuántas? 6 visitas al año. Perdón, en los 3 años, 6 visitas en los 3 años. Sí, sí. Y nunca halló fruto. Quiero decirle algo, cuando la higuera empieza a crecer, dice el estudio que aproximadamente entre los 5 y 6 años empieza a dar los primeros frutos. ¿Sí? Y yo quiero hacer una pregunta a todos los que están allí viéndonos. ¿Sí? Los que han conocido a Cristo, los que han empezado a caminar con Él, los que apenas están conociendo a Cristo. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros, ¿sí?, caminando con Cristo? ¿Y será que hemos dado frutos? Porque mire, había sido plantada, y si fueron a buscar frutos porque ya han pasado esos 5 o 6 años de Sí, cuidado, ¿sí? Sí, claro. Y no halló. Ya tiene que estar madura. Claro. La fruta. Así es. Pero, Giovanni, aquí lo triste es que dice, córtala. Córtala. Y mire, yo quiero decir algo. Siempre doy el ejemplo a las personas con las cuales uno habla y uno dice, ¿cuánto tiempo, les pregunto yo, duró usted detrás de su esposa? Y todos dicen, no, 1 año, 2 años, 3 años, hasta que la conquistó. 3 meses. 3 meses. A mí, rápido. Bueno, 3 meses. Pero todo gracias a Dios. Bueno, eso está muy bien. Pero otros duraron tiempo. Claro. Y la pregunta que yo hago es, ¿y si esa esposa o esa mujer en ese entonces le hubiera dicho, no quiero nada con usted? ¿Qué hubiera hecho? Y entonces me dicen, no, pues yo me canso y me busco otros rumbos. Ajá. Si nosotros nos cansamos, ¿podemos decir que Dios se cansa? Esta parábola nos va a mostrar que el Señor es un Dios de oportunidades, pero que llega al punto donde se cansa también. Aquí es donde vemos, Giovanni, que ¿para qué utilizar un terreno que otro puede estar utilizando? Y yo quiero que vamos a ir a Apocalipsis 3:11. Ok. Apocalipsis 3:11, porque tenemos un espacio que Dios nos dio con el propósito de que seamos útiles, ¿sí? Apocalipsis 3:11. ¿Será que estamos siendo útiles para el Señor o no? Pues cada uno pues realmente tiene la respuesta. Ajá. Pero note lo que dice Apocalipsis 3:11. Vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mire lo que dice ahí, córtala, ¿cierto? Porque para qué inutilizar esa parte de la tierra si no está dando, frutos. Entonces, mire lo que nos dice Apocalipsis. El Señor viene pronto, retén lo que tienes. O sea, pues demos buenos frutos. ¿Sí? La invitación en este momento es a que demos buenos frutos, o sea, que seamos útiles para la sociedad. De los 2 frutos, ¿verdad? Así es. Así es, esa palabra córtala hace como, a uno le da como escalofrío, hermano, porque sabemos que en esta parábola Dios es misericordioso como siempre, pero que también hace justicia, y no contra la persona, para no tergiversar el carácter de Cristo, sino contra el pecado. Así es. Si usted no se suelta del pecado, pues se muere con el pecado. Lastimosamente. Claro, pero si te sueltas del pecado, pues reinas con Cristo. Amén. Porque en realidad lo que el Señor viene a erradicar no es a quitar vidas, porque el único que quita vidas es ¿quién? El que vino a destruir, a matar, ¿es quién? Satanás. Mas yo he venido a dar vida en abundancia. Entonces, ¿a qué vino el Señor? A dar vida en abundancia y a erradicar el pecado. Así es. Entonces, para que no se tergiverse el amor de Cristo, porque es que Satanás hace ver que Dios es malo. O sea que en sí esta parábola está mostrando misericordia y justicia
para erradicar el pecado de la persona. Así es. No para matar a la persona, porque hay que entender eso. Voy a poner un ejemplo, porque ese es un debate. Cuando venga el Señor Jesucristo, muchas personas dicen, no, es que viene y desciende fuego del cielo y va a destruir a las personas. Mire, Miguel, si yo sigo tomando y aquí tengo una botella de aguardiente, y si yo me suelto de esa botella de aguardiente, va a descender fuego del cielo, yo voy a habitar con Dios y lo que el Señor va a erradicar es el ¿qué? El pecado. Pero si yo no me suelto de la fornicación, no me suelto de la botella, pues el Señor dice, voy a quitar tu pecado. Y si yo no me suelto, pues automáticamente. Pero el Señor nunca vino a destruir mi vida. Sí, así es. Sino Él vino a destruir lo que destruye mi vida, que es el pecado. Y eso es lo que Satanás ha intentado tergiversar de Cristo. Aquí dice, el texto bíblico dice que por 3 años vino. Tú hablabas ahorita y decía 6 visitas. Tenía que ese viñador tener un poco de frutas. Claro. No, hermano, no tenía nada. Pérdidas. Claro, y como esto es escrita a la nación judía y también a nosotros, esto en sentido figurado es que cuando el Señor se encarnó, vuelvo y repito, ¿cuántas veces vino 3 años insistiéndole a quién? A la nación judía. Yo los amo, arrepiéntase. Y dice ahí el viñador, no, denos la oportunidad de otro año. Esto es un método de tiempo inclusivo. En el sentido figurado, 3 años, el Señor estuvo 3 años y medio en el ministerio. Sí. Entonces, aquí dice 1 año más, pero en el método inclusive de tiempo, contar un mes ya hace parte de un año completo. Contar medio año también hace parte. Un ejemplo, tú coges un día y dice, trabajé de 9 a 10. Entonces tú dices, yo trabajé todo el día, aunque trabajo nomás 1 hora. Ahí dice que vino por 3 años, pero ¿qué se le agregó? Otro año. Dice, dele otro año de gracia. ¿Cuántos años el Señor tuvo ahí? 3 años, insístale. Pero faltaba medio año más, porque el Señor duró en su ministerio, ¿qué? 3 años y medio, y que fue asesinado por nuestros pecados. Entonces vemos de que estos 3 años y medio se cumplen visitando a la nación judía, esa nación que un día lo colgó en la cruz del Calvario. Lo rechazó. Lo rechazó, nunca pidieron perdón. Por eso el Señor dice, veo esta nación y ellos muestran que tienen frutos, pero ¿cuántas veces les dijo sepulcros blanqueados? Porque por fuera se ven bonitos, pero por dentro están como la higuera. ¡Qué higuera tan hermosa, está frondosa! Y cuando me acerco no da fruto. Llegaba a la nación judía, se acercaba y no, lo escupían, lo rechazaban, le pegaban, le mataban los profetas. Es que eso es lo más triste, Miguel. Ahí es donde nosotros decimos, ¿será que los podemos señalar a ellos por lo que hicieron? Uy, no, ese pueblo, ¿cómo fue a comportarse así con Jesús? No, se merecieron todo lo que les pasó. Uh-huh. Pero, y ahora la pregunta es, ¿y ahora nosotros qué estamos haciendo? Porque cuando el Señor llegó a ellos, lo que Él esperaba era que lo abrazaran, que lo recibieran. Pero dice que ellos lo rechazaron. Sí. ¿Cuántas veces Jesús ha llegado a nuestras vidas? ¿Y cuántas veces lo hemos rechazado? Quiere decir que tanto ellos como nosotros somos iguales, ¿sí? Esas higueras, ¿sí? Quizás en momentos somos solamente apariencias. Apariencia. ¿Sí? Y el Señor vino a darnos un ejemplo totalmente diferente. ¿Cuál era? Que si usted está frondoso, uh-huh, ¿sí? Quiere decir que usted debe tener frutos. ¿Y frutos para qué? Para ayudar a las personas. Amén. ¿Sí? Que sacien las necesidades. En todo aspecto. Eso fue lo que vino a hacer el Señor. Vino a predicar un evangelio totalmente práctico y diferente al de la época, ¿sí? Y es la invitación que estamos haciendo en este momento. No lo rechacemos, sino que realmente demos frutos, que ese Padre que tenemos
se pueda sentir orgulloso de todos nosotros. Amén. Y yo pienso que cuando tú dices somos iguales, puedo agregarle somos peores, porque ya tenemos el espejo y estamos volviendo a caer al mismo error. Así es. Es triste, pero ten en cuenta que ese mensaje no es solamente para el pueblo de la nación judía. Este mensaje es para ti que nos ves de Argentina, Francia, Europa, Suramérica, el barrio de aquí, el barrio donde tú nos estás viendo. Este mensaje es un mensaje divino que es para toda la raza humana. Versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Que era lo que yo decía ahorita, otro año. Sí. 3 años encarnado y tuvo 3 años y medio. Ese otro año hace en sentido figurado a la presencia de Dios con la nación judía. Así es. Aquí entra el Señor a mostrar algo que nos gusta mucho y es intercesión. Uh-huh. ¿Sí? Cuando nosotros cometemos un error, lo que más queremos es que alguien pues testifique de nosotros de que somos buenas personas. ¿Sí? Yo creo que cada vez que cometemos un error, lo primero que miramos es a nuestros lados y decimos, ¿será que alguien vio para que me ayude? ¿Sí? Que yo no tuve la culpa, que fue un error. Eso es lo que hace el Señor Jesús en nuestras vidas. En este momento intercede Amén. Ante el Padre, y ¿qué es lo que hace? Abona el terreno. ¿Sí? Creo que cada uno de nosotros hemos tenido experiencias donde hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Que realmente todo lo que hizo el Señor Jesús, y vuelvo y digo, y lo único que Él ha recibido ha sido rechazos. Esta parábola realmente a mí me muestra que no merecemos estar aquí, que sí merecemos ser cortados, porque no estamos aprovechando el tiempo que Dios nos da, la oportunidad que Él nos da. Mire, hoy empieza un nuevo día, ¿y qué hicimos para ayudar a los demás? Cuando usted habla de 3 años y medio, dice que el Señor no perdió tiempo alguno. En ningún momento. Fueron 3 años y medio en los cuales Él vivió para servir. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos empezamos a comparar con Él, nos damos cuenta de que, como ahorita usted lo dijo, somos sepulcros blanqueados. Uh-huh. O sea, no valemos nada. Pero a través de la justicia de Dios, de los méritos de Dios, es que cobramos nosotros un valor incalculable. Entonces debemos de resaltar hoy realmente esos méritos del Señor, que pide a su Padre un poco más de tiempo. Y yo quiero con esto que vayamos al libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías y vamos a ir al capítulo 5. Porque note lo que dice aquí, Johanny, y todos los que están allí en sus casas. Dice Isaías 5, verso 4. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo haya hecho en ella? Dice, ¿qué más podría hacer yo? Cuando el Señor lo ha hecho todo. Absolutamente dice todo. Que Él quería juntar a su nación, a sus hijos, como la gallina junta a sus pollitos. Pero somos rebeldes y no lo dejamos. Pero la pregunta es, ¿qué más puede hacer el Señor Jesús para que podamos nosotros aceptarlo? ¿Qué más? Si ya todo lo dio. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, ¿sí? Con el propósito de que todos viviéramos. Entonces la pregunta es, ¿qué nos gustaría que el Señor hiciera más? No, pero ¿qué más puede hacer? Ya todo lo hizo. Murió en una cruz, pero lo más importante de todo, resucitó al tercer día. Amén. Y esa es la promesa y es la confianza en la cual nosotros debemos depositar, de que vamos a ser salvos a través de los méritos de Cristo. Recibirlo. La segunda línea de ese texto es muy triste. Claro que sí. Y dice, ¿cómo esperando yo que diera uvas buenas, ha dado uvas silvestres? Da un fruto que no se puede ni a duras penas mirar. Exactamente.
Entonces, bueno, el Señor está haciendo bien su trabajo, está intercediendo por nosotros, ¿cierto? Primera de Juan 2:1, ¿cierto? Pero, bueno, ¿será que no queremos dejar que Él nos defienda? Porque, bueno, a veces cometemos errores y entonces dice, bueno, necesito un abogado, pero ese abogado no me gusta, yo quiero es otro. Y a veces contratamos el abogado equivocado. Entonces, hoy debemos aceptar el abogado que tenemos porque en él nunca va a haber pérdida. Amén. Sigamos avanzando, pero antes de avanzar al otro versículo, voy a quedarme con la palabra donde dice otro año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Ese abonar simboliza todo lo que el Señor hizo, lo que hizo a esta nación, lo que hizo con la humanidad para que no la rechazara, lo que está haciendo hoy en día contigo y conmigo. Está abonando, nos está dando su amor, nos da la lluvia, nos da el sol, dio su vida. Eso es abonar, o sea, recoger, nos da la salud, nos da dinero. Y así muchos de los que están viendo, e inclusive este servidor mucho tiempo atrás, aunque abonaba mi vida, aunque la llenaba de cariño, de bendiciones, lo rechazaba. Por misericordia de Dios estoy aquí dándote un mensaje junto a un amigo que quizás también en mucho tiempo el Señor abonó su vida y muchas veces lo rechazó. Así es. Pero que gracias a Dios hoy estamos reconociendo que esa tierra ha sido abonada y damos frutos. Eso esperamos para vida eterna. Así es. Y ya antes de que pase al otro, yo quiero preguntarle a todos, ¿cuánto ha hecho Dios por cada uno de nosotros? Porque aún siendo malos, ¿sí? Aún siendo malos, el Señor todavía provee todo para nosotros. Soy el borracho, soy el que le pego a la esposa, ¿sí? Soy el que dejó abandonado a los hijos, pero aún así el Señor a usted le da vida. Amén. Le da a usted salud, le da a usted un trabajo. No hay que pensar que por nuestras propias fuerzas es que conseguimos todo. Jamás. Es porque el Señor tiene misericordia de nosotros, aún siendo malos. Así es. Eso es abonar. Sigue abonando. Sigue abonando. Ya con esto terminamos. Versículo 9, Miguel. Si da fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Y ahí es donde está lo triste de la parábola. Quiere decir que el Señor hace hasta lo imposible para que usted lo acepte. Pero llega un momento donde dice, no más, no puedo hacer más. Corto el pecado. Cortamos el pecado. Y como dijo usted, y como no soltamos el pecado, pues usted va a ser llevado con él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos damos cuenta aquí? Que la gracia de Dios es muy abundante. Amén. Demasiado, pero que también tiene un límite. Yo quiero que terminemos con Génesis 7:16. Vamos a ir rápidamente a Génesis 7:16. ¿Se acuerda de pronto qué dice allí, Joanny? 7:16. ¿Recuerda usted que el Señor entonces da la orden a Noé de construir un arca porque iba a haber un diluvio, en el cual iba a ser destruida toda la humanidad? ¿Por qué? Por el pecado, ¿cierto? Pero el Señor manda que construya un arca y cuando ya está construida da la orden entonces de que entraran los que fueron obedientes a Él, los que dieron buenos frutos, ¿sí? Y que el Señor hasta ese momento había dado esa gracia, pues yo lo llamo inmerecida, pero que el Señor por ese amor y esa misericordia no la da. Pero llega un punto donde dice aquí, el 16, los que entraron eran macho y hembra de cada especie como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién cierra la puerta? Jehová. Y por más que hubieran querido abrir esa puerta, no podían, porque Él mismo la cerró. Llegará el momento en el cual el Señor va a cerrar la puerta de gracia para cada uno de nosotros. Y ¿saben qué? Lo triste es que tuvimos la oportunidad y la desperdiciamos. Por eso la invitación en este momento, Joanny, y todos los que están allí en sus hogares, es que aprovechemos cada oportunidad que Dios nos da. Hoy
es el día de salvación. Hoy es el día de aceptar a Cristo Jesús. Hoy es el día de volvernos a Cristo, pedirle perdón y decirle: Señor, aquí estoy. Realmente quiero dar frutos para el servicio de los demás. Amén. Aquí estoy, envíame a mí. Amén. Bueno, hemos terminado con esta corta parábola, esperando y pidiéndole a Dios para que tanto tú como nosotros aprovechemos esa gracia, esa misericordia y demos frutos. Recordemos que quizás hemos vivido apartados de Dios, pero cuando nos acercamos al Señor comienzan a dar esos frutos por medio del Espíritu Santo. Simplemente, vuelvo y te repito, aprovechemos la gracia, la misericordia. Hoy estamos, quizás mañana no estamos, pero si el Señor se acuerda de nosotros, que también se acuerde de nosotros cuando venga en gloria para vida eterna. Amén. Vamos a orar y así terminamos este programa el día de hoy. Oremos. Te damos gracias, Padre amado, por tu mensaje. Permita que tu palabra siempre caiga en buena tierra, que la siga abonando y que dé frutos para la vida eterna. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.